o preguntando si en alguna ocasión usted ha escuchado a alguien decir, o tal vez usted mismo lo ha dicho, tanto esfuerzo para nada. ¿Le ha pasado eso en alguna ocasión? Tanto esforzarme cada día y para nada. Por más que me empeño, las cosas parece que no mejoran nunca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión? ¿Por qué o qué estoy haciendo mal para no avanzar en la vida, a pesar del esfuerzo que estoy haciendo? ¿Por qué el esfuerzo, y valga la redundancia, que estoy haciendo parece que es en vano y no me lleva a ningún lugar? Creo que en alguna ocasión más de uno hemos dicho o hemos reflexionado de esta manera. Y generalmente este tipo de comentarios y de pensamiento va acompañado siempre con una sensación de descontento, de malestar, de cansancio. Incluso diría hasta de frustración también, porque te esfuerzas y no consigues todo lo que quieres y de alguna forma te sientes un tanto frustrado, porque a pesar, vuelvo a repetir, de tanto esfuerzo no conseguimos los resultados que nosotros queremos o esperamos. Y hermanos, el esfuerzo, que es un término muy común en nuestras conversaciones, en la sociedad y en tantas cosas, es un término que cada día nos va gustando menos. Eso de esforzarse como que no nos hace mucha gracia. De hecho, en esta sociedad se fomenta lo que muchos ya han llamado la ley del mínimo esfuerzo. Hay una tendencia generalizada en toda la sociedad hacia la comodidad y al rechazo de todo aquello que represente un poco de trabajo y un poco de esfuerzo. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto. Usted lo ve en la calle, lo ve en las conversaciones, hay esa tendencia de, oye, no, eso es, hay que esforzarse mucho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no. Hay una tendencia, como digo, a evitar todo ello. Sin embargo, debo decir que el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo con ello, hermano? Bueno, parece que Oscar sí está de acuerdo, el resto no lo sé. El esfuerzo, como digo, forma parte de la vida cristiana, es un concepto bíblico. La propia palabra nos insta una y otra vez, desde el principio de la Biblia al final, directa o indirectamente, a que debemos esforzarnos. Y debemos esforzarnos no como algo puntual. Bueno, quiero conseguir esto, voy a esforzarme. No, el esfuerzo no es para algo puntual, debe ser como una actitud de vida. Si usted lee, por ejemplo, en el Salmo 31:24, la Biblia dice, esforzaos los que esperáis en Jehová. ¿Cierto o no? Lo dice la palabra. Los que confían en el Señor deben esforzarse, es lo que nos dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 17, cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia acerca de la vida cristiana, del caminar en la fe, él le dice esta palabra, velad, estad firmes, portaos varonilmente y ¿qué más? Esforzaos, dice la palabra. Y este veterano apóstol le escribe a su hijo espiritual llamado Timoteo en una ocasión, con toda su experiencia, y Timoteo siendo un joven pastor, él le da una palabra y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Incluso si estudiamos cualquier personaje de la Biblia, desde el libro de Génesis al Apocalipsis, piensa en uno de ellos. Cualquiera de esos personajes bíblicos, nos damos cuenta que la actitud del esfuerzo siempre estuvo presente en el caminar diario de esos hombres y mujeres que nos enseña la palabra. No solamente en el caminar diario, en las conversaciones, en la relación con Dios y en las luchas personales de cada uno. La idea de esforzarse, de seguir adelante, de avanzar, siempre estuvo presente. Incluso los profetas, en periodos de crisis de la nación, instaban, animaban al pueblo ¿a qué? A esforzarse. Lo puede encontrar fácilmente en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que decir que el esfuerzo es algo o es un concepto, una enseñanza que vemos registrada en la palabra de Dios. Y miren, hermanos, la gran mayoría de las cosas importantes en la vida requieren un esfuerzo. Un estudiante que quiera aprobar debe esforzarse en estudiar. No pretenda usted, si es estudiante, aprobar un examen sin estudiar. Debe esforzarse. La lógica, el sentido común nos dice que es así. El atleta que quiere ganar una competición debe entrenarse hasta el límite de su fuerza si quiere ganar. Los padres que quieren sacar a su familia adelante deben esforzarse y trabajar. El matrimonio que quiere superar una crisis en su relación debe esforzarse en hacer que las cosas mejoren o cambien. El camino del Señor no es a base de toques de varitas de mágicas.
El camino del Señor, entre otras cosas, contamos con la ayuda de Dios, con la dirección, con la fortaleza de Dios, pero requiere también de nuestra parte un esfuerzo en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, entendemos, hermano, que el esfuerzo es algo vital y necesario en la vida de cada creyente. De por sí la palabra nos gusta mucho, esforzarnos, porque implica de nosotros que hagamos algo más allá de lo que estamos acostumbrados, pero hay que hacerlo. La Biblia nos enseña que eso forma parte de la vida cristiana. Ahora, hay un detalle que debemos tener en cuenta respecto a este tema. Si tan importante es desarrollar una actitud de esfuerzo como estilo de vida, tanto o más importante es saber hacia dónde enfocamos, hacia dónde dirigimos el esfuerzo que hacemos cada día. Y usted se preguntará, y con toda lógica, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque cabe la posibilidad de que nos estemos desgastando física, emocional o inclusive espiritualmente en cosas que realmente no son tan relevantes desde el punto de vista bíblico y estemos desperdiciando gran parte de nuestra vida y de nuestro esfuerzo. ¿Entendieron lo que les dije, hermano? Es necesario saber en qué dirección debo enfocar mi esfuerzo diario. Porque puedo estar, como digo, desgastándome en muchas cosas que no digo que sean malas, pero que quizás no son las más importantes, relevantes y necesarias en nuestra vida. Y saben, cuando se produce ese desgaste en nuestra vida, nos aborda, nos llena, nos abraza una sensación de frustración. Y terminamos diciendo, como empecé este sermón, ¿de qué me vale tanto esfuerzo, tanto trabajo si no he conseguido lo que deseaba? De ahí la importancia, hermano, de preguntarnos con cierta frecuencia, ¿a qué cosas en mi vida le estoy dedicando mi mayor entrega, mi mayor preocupación o mi mayor tiempo? ¿Cómo y en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Todos tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. No hay nadie aquí que tenga 25 ni 26 horas al día. Todos tenemos 24 horas. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Lo estoy haciendo realmente en cosas relevantes, en cosas importantes? ¿Realmente esas cosas a las que le dedico todo mi esfuerzo, mi entrega, mi tiempo, merecen el esfuerzo que le estoy dando? ¿Le agradará a Dios el esfuerzo y la dedicación que le estoy dando a determinadas cosas en mi vida? Son preguntas que deberíamos hacernos para ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo a cada día o el enfoque que le estamos dando. Porque, hermanos, así como una actitud de negligencia, ¿saben lo que es la negligencia? Abandono, desinterés, etcétera, etcétera. Una actitud de negligencia o abandono puede hacer mucho daño a la vida, ¿cierto o no? Eso es así. La negligencia hace daño. Pues de la misma manera, un esfuerzo mal dirigido o en la dirección incorrecta puede hacer también mucho daño. De ahí la importancia de saber hacia dónde estamos canalizando o dirigiendo nuestros esfuerzos diarios. ¿Dice la Biblia algo al respecto sobre este tema? ¿Nos muestra la Biblia en qué aspecto o áreas de nuestra vida debemos priorizar nuestro esfuerzo diario? Por supuesto que lo dice, hermano. Y pudiera sacarle una lista de cosas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 6, busquen primero, ¿sí o no?, el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, ¿cuáles son las demás cosas? El trabajo, la comida, el vestido y toda esa serie de cosas, dice, os serán añadidas. Pero marca o establece una prioridad. Busca primero el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, ustedes saben porque lo hemos hablado en otras oportunidades, tiene que ver con el dominio, el control de Dios en nuestra vida, en que Él sea el Señor de nuestra vida. La Biblia dice, eso es mucho más importante que el resto de las cosas. Por ejemplo, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo hablando, esforzaos por entrar por la puerta angosta, hablando acerca de la salvación. Hermano, Pablo dijo, busquen, en el libro de Colosenses, busquen las cosas de arriba, haciendo relación a aquellas cosas de carácter espiritual. También dice, transformen su vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean fervientes en la oración, sean fervientes en el servicio. Y como digo, la lista puede continuar. Y la Biblia nos enseña, no nos lo dijo Periquillo el de los palotes, lo dice la Biblia.
La Biblia nos enseña que debemos ser inteligentes, hermano. Debemos ser inteligentes con respecto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfocar ese esfuerzo en lo que es la voluntad de Dios, en lo que Él nos pide. Por ejemplo, Efesios 5:17 dice de la siguiente manera: por tanto, no seáis insensatos, ignorantes, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Por qué necesito saber cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, para hacer lo que Dios le agrada, y segundo, para enfocar todo mi esfuerzo, toda mi entrega en esas cosas que Dios me está pidiendo. Y quisiera resumir solamente en un par de puntos aspectos de la vida cristiana en la que usted y yo debemos dirigir nuestro esfuerzo diario en esa línea en lo que la palabra nos enseña. Y tomamos como referencia, pues, uno de los hombres más conocidos del Antiguo Testamento, Josué. Todos sabemos aquí, hermano, usted ha escuchado cantidad de predicaciones, estudios bíblicos, incluso ha cantado canciones sobre esa expresión que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y la primera cosa que quiero destacar, y uno aprende en la vida de este hombre, es que nosotros debemos dirigir nuestro esfuerzo ¿en qué? En cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Esforcémonos en cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. En el caso de Josué, ¿cuál era ese propósito? La Biblia dice en el versículo número 6, vaya conmigo, capítulo 1, verso 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es como si Dios le dijera, en otras palabras más afines a nosotros: Josué, el plan mío para tu vida es que tú conquistes esta tierra y que la repartas por heredad al pueblo. Este es mi cometido para ti. Debes centrar tu vida, debes centrar tus esfuerzos en hacer esto que te estoy diciendo. Ese era el propósito de Dios para él. Y no era tarea fácil, hermano, porque como suelo decir con cierta frecuencia, uno lee un versículo y no se da cuenta de todo lo que implica ese mandato, esa palabra que dice el pasaje. No era fácil. Cumplir el propósito de Dios para Josué representaba probablemente muchos peligros, representaba luchas, desafíos, decisiones que tenía que tomar. Y probablemente Josué, cuando recibía esta palabra de parte de Dios, ni siquiera podía imaginar todo lo que representaba, lo que Dios le estaba diciendo, cuál era el propósito para su vida. Pero él le bastaba con saber que Dios le demandaba que debía esforzarse. Esforzarse en cumplir el propósito de Dios para su vida. Esta expresión es muy común, la solemos oír con cierta frecuencia en las iglesias, en las conversaciones entre creyentes, hablar acerca del plan o el propósito de Dios para cada creyente. Esto suena bien y nos gusta hablar acerca de estas cosas y escuchamos con cierta frecuencia, pero ¿te has preguntado, hermano? Y esto es algo que, vuelvo a repetir, hemos dicho en varias ocasiones: ¿te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? Sí, yo recuerdo una vez que lloré. No, esto no se trata de una vez y ya se me olvidó. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te preocupa realmente saberlo? ¿Te preocupa eso? Como parte de tu vida cristiana, de tu andar diario en el camino del Señor, ¿te preocupa saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Pasas tiempo meditando en ello? ¿Le preguntas a Dios al respecto o sencillamente ignoras eso? O por el contrario, tu esfuerzo se centra en buscar tus propios planes. Hermanos, igualmente que Josué, nosotros hoy día tenemos una encomienda dada por Dios a través de su palabra. Y yo sé que a usted le está viniendo a la mente el versículo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? Esa es una de las encomiendas dadas. Jesús nos lo enseñó de esa manera. Pero tenemos una encomienda como padres, como esposos, como esposas, como creyentes, como hijos de Dios. Dios ha manifestado su voluntad, su propósito para cada área de nuestra vida, para cada área. No solamente lo limite, que ya es bastante importante, el hecho de predicar el evangelio. Eso está bien, hay que hacerlo, su mandato del Señor. Es lo que llamamos la gran comisión. Pero hay otros aspectos de nuestra vida que necesitan también ajustarse a la voluntad de Dios.
Vuelvo a repetir, tu papel como padre de unos hijos que Dios te ha dado, tu papel como esposo o esposa, tu papel como creyente, como parte de la iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? En ese sentido, Dios ha colocado dones en cada uno de nosotros. Dones, capacidades, cualidades, talentos. ¿Para qué? Para que nos jactemos unos a otros diciendo, yo sé hacer esto, sé hacer lo que ellos. No, la idea es que esas capacidades han sido dadas para que les sirvamos en el contexto de la iglesia y para la edificación de la misma. Dios te ha dado todo eso y eso forma parte de qué? Del propósito y el plan de Dios para tu vida. ¿O con qué intención Dios nos dio los dones? Y que nadie me diga en este lugar, no, yo no tengo nada de eso. Sí, hermano. La Biblia dice que usted tiene dones de parte de Dios. Mínimo tiene uno, tal vez tiene varios, pero se los ha dado con un propósito determinado. Y eso forma parte de todo ese plan maravilloso que Dios ha diseñado para su propia vida. Pero ¿a cuántos de nosotros le preocupa eso, hermano? No hace falta que nadie conteste, pero piensa por un momento. ¿Cuánto tiempo o en cuántas oportunidades tú te paras a meditar y a reflexionar? Dios, ¿qué capacidad tú me has dado? ¿Qué don me has dado? Y si lo sabes, debes preguntarte qué estoy haciendo con él. ¿Estoy realmente sirviendo en la obra del Señor, en el reino de Dios, para que la iglesia del Señor sea edificada? Porque ese es el fin y el propósito de los dones espirituales, que la iglesia del Señor en este mundo sea edificada. Hemos sido llamados incluso a cultivar una vida de relación con Dios y tiempo atrás hablábamos mucho acerca de esto. La pregunta para ti y para mí también es, ¿qué nivel de esfuerzo le estamos dedicando a estas cosas? Que sabemos, que somos conscientes de que son importantes y que la Biblia las establece como una de las prioridades en nuestra propia vida. ¿Qué nivel de esfuerzo le dedicas a conocer y a seguir el plan de Dios o el propósito de Dios para tu vida? Dios se lo dijo directamente a Josué: quiero que vayas y conquistes la tierra y la repartas por heredad. ¿Y sabes qué? Te tienes que esforzar en eso. Y esa misma enseñanza es para nosotros hoy en día. La segunda cosa, hermano, debemos esforzarnos, usted y yo también, por mantenernos firmes en obediencia al Señor. Si usted lee conmigo el versículo número 7, dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ponga atención a esta última parte: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Somos conscientes que como creyentes, esto nadie nos tiene que convencer de ello. Conocemos esta gran lección. Somos conscientes que como creyentes esta es una de las responsabilidades que tenemos: obedecer a Dios. Como discípulos del Señor, más allá de discípulos, incluso como hijos del Padre Celestial, porque somos sus hijos, ¿cierto o no? Eso dice la palabra. Si usted le ha entregado su corazón, si usted ha confiado en el Señor, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Y un hijo, en este sentido escritural, tiene que obedecer a su padre. Y hemos sido llamados a una obediencia. Pero muchas veces, hermano, en esta vida de obediencia, ¿la tentación a qué? La tentación a hacer las cosas a mi manera. La tentación a hacer como otros quieren que yo haga. La tentación a hacer lo que otros esperan de mí o hacer lo que la mayoría quiere, muchas veces viene a nuestra vida. Sabemos que debemos conducirnos, vivir de determinada manera, hacer determinadas cosas, pero esas presiones del exterior, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces lo otro? Tratan de alguna manera, hermanos, de seducirnos y presionarnos para actuar de una forma contraria a las Escrituras, a la palabra que Dios nos da. De ahí la importancia del pasaje que nos enseña: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque la tendencia puede ser esa, la tentación está ahí, a hacer una cosa u otra, pero Dios nos dice: debes esforzarte en mantenerte firme en la obediencia a la palabra. Y hermanos, sobre todo los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día,
donde hay tanta variedad de pensamientos, filosofías e ideologías que tratan de influenciar en nuestra mente, de cambiar nuestro estilo de vida, de llevarnos por diferentes caminos, Dios nos dice, no, tú te tienes que esforzar en mantenerte firme en la obediencia a la palabra. Se requiere de nuestro esfuerzo, hermano, o se requiere esfuerzo de nuestra parte para mantenernos centrados. Y esto es una lucha muchas veces. Mantenernos centrados en una obediencia a la palabra, sobre todo cuando esa obediencia es atacada. ¿Atacada por qué? Por las burlas o por la incomprensión de la gente. Cuando se burlan de ti, como dije semanas atrás, bueno, ahora te has hecho un santurrón, ahora te metiste en esa religión, ahora te apuntaste, como decía a mí cuando era jovencillo, te apuntaste a una religión diferente, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora tú eres el bueno y nosotros somos los malos. Y comienza un ataque con la idea, hermanos, de intimidarnos a no obedecer la voluntad de Dios. A veces la incomprensión de la gente y sobre todo de aquellos más cercanos a nosotros. O el ir en contra de la opinión de la mayoría, porque vivir de acuerdo a la palabra de Dios hoy día representa estar en contra de la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo va en una dirección opuesta a lo que nos dice la palabra del Señor. Y debo destacar en esta parte, hermanos, que Dios le dejó bastante claro y se lo dejó presente a Josué, que la garantía de que las cosas vayan bien en tu vida está condicionada por esa obediencia. Y por eso le dicen, no te apartes ni a un lado ni a otro. La bendición, la prosperidad, lo que usted quiera llamarle, en esta vida no está condicionada por tu inteligencia, la cual es importante. No está condicionada por tu fuerza, que también está bien. No está condicionada por eso, está condicionada por la obediencia a la palabra. Eso es lo que dice el versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y yo te hago la pregunta, ¿tú quieres realmente ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Sí, yo también. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Si eso es lo que tú quieres, tú tienes que obedecer mi palabra. Puede ser que la gente lo vea como ridículo, como absurdo, como lo que no tiene sentido, como que vas contracorriente, no importa, porque la bendición viene de arriba, hermano, la bendición no viene de lo que está aquí debajo. La bendición viene de nuestro Padre Celestial. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ¿quién? Del Dios de las luces, de nuestro Padre Celestial, dice la Escritura. Por lo tanto, tú y yo tenemos que esforzarnos por mantenernos firmes en obediencia. Número 3. Tú y yo debemos esforzarnos en permitir que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta cómo enfatiza la idea, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Y todo está relacionado con la palabra de Dios y con la obediencia. En este caso, Dios le está diciendo a este hombre, lo está llamando al esfuerzo para que no se aparte de su boca la ley de Dios, sino que de día y de noche medite en ella. Mire, entender este versículo en particular no necesita grandes explicaciones. La palabra nos está diciendo que la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, en el momento de Josué era la ley de Dios, ¿vale? Pero a nosotros representa toda la Biblia. El conocerla nos está diciendo que, o lo que representa para nosotros es que esa palabra debe formar parte de nuestro día a día, la palabra de Dios. Por eso le dice, no te apartes de ella. Debe formar parte de nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos a lo largo del día? Unas buenas, otras no tan buenas, otras medias regulares. Bien, nuestras decisiones deben ser influenciadas, dirigidas por lo que dice la palabra de Dios. Razón de más por la que debemos conocer las Escrituras. Forma parte de nuestra vida cuando la llevamos a cada área o aspecto de nuestra vida. Decisiones en el caminar diario, en las cosas que hacemos, las que dejamos de hacer, tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Fíjense en las expresiones que menciona el versículo. Nunca se aparte de tu boca. Día y noche, medítala. Guarda y haz lo que en ella está escrito. Nos habla de qué? De una acción
de responsabilidad continua hacia la palabra. Tener una Biblia en la casa no es garantía de que las cosas nos vayan bien, hermano. Usted puede tener una en cada versión. Eso no significa que le va a ir bien las cosas en la vida. Es cuando la vivimos, la aplicamos en nuestra vida. A pesar de los errores, a pesar de las caídas, usted cada vez trata más de alinear su vida a la palabra. Hay una garantía de bendición. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y Él bendice. Ahora, miren estas expresiones: nunca se aparte de tu boca, le dijo Dios a Josué. La Nueva Versión Internacional dice de esta expresión: recita siempre este libro de la ley. La versión Dios habla hoy dice: repite siempre. Y la Nueva Traducción Viviente dice: estudia constantemente este libro de la ley. Tiene la idea o la connotación que debemos conocer la palabra de Dios, debemos hablarla, debemos recitarla, debemos repetirla, debemos enseñarla. ¿A fin de qué? A fin de que esa palabra transforme nuestros pensamientos, transforme nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar es transformada, ¿sabes qué sucede? Nuestra vida también va a ser transformada. Y esta es la idea que nos presenta el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que usted y yo lo conocemos bastante bien. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es importante que usted y yo pongamos esfuerzo en conocer la palabra? Para que nuestra vida sea cambiada. Poner esfuerzo en hablarla, declararla, repetirla. Incluso Dios le dijo a Moisés: estas palabras que yo te estoy dando hoy las repetirás a tus hijos un día y otro, y cuando se levanten y cuando se vayan a acostar, etcétera, etcétera. La importancia de la palabra de Dios, no solamente de hablarla, sino de meditar en ella. ¿En cuántas cosas meditas a lo largo del día? Bueno, medito en que tengo que pagar esta letra, medito en que me hace falta lo otro, medito en que me hace falta aquello, ¿o no, hermano? Eso ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos. Yo te hago otra pregunta: ¿cuánto tiempo de nuestros pensamientos o cuánto tiempo le dedicamos a la meditación de la palabra? Y meditar, hermano, es sencillamente pensar, reflexionar en las Escrituras. ¿Qué dice una palabra determinada que hayas leído? Señor, ¿me quieres hablar a través de esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y comienzas en tu mente a buscar la dirección de Dios y toda esta serie de cosas. La meditación en las Escrituras es una verdad que se repite a lo largo de toda la Biblia. ¿Y saben qué? Es una fuente de bendición. Así como es una fuente de amargura y de frustración que usted esté pensando todo el día en los problemas y en lo que no tiene, que termina tomándose una aspirina a final del día porque se vuelve loco pensando todas esas cosas, la Biblia nos enseña que meditar en las Escrituras produce bendición en nuestra vida. ¿Qué bendición? Mire, a través de la meditación en la palabra, Dios le puede hablar a su vida de una manera específica, en un asunto específico que usted esté viviendo, que usted necesita dirección, que usted necesita guianza para saber qué hacer o qué no hacer. Cuando te pones a meditar en la palabra, le dedicas el tiempo y el esfuerzo que merece, Dios habla a través de esa meditación. La meditación produce gozo en la vida. O si no, lea los salmos y verá cómo el salmista habla del gozo que experimenta cuando medita en la ley de Dios. Hay un renuevo en el interior de la persona cuando comienza a meditar en esa palabra, y el salmista lo declara no una, sino muchas veces a lo largo de las Escrituras. La meditación nos da entendimiento. La meditación refuerza la palabra en el corazón porque la recibimos, pero estamos trabajando en ella en nuestra mente. Estamos dando lugar a que Dios nos hable a través de ella, y eso hace que la palabra se refuerce en el corazón. La meditación en las Escrituras nos ilumina a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la palabra está trabajando nuestra mente. Estamos conociendo la voluntad de Dios. Sabemos lo que Dios le agrada o desagrada, y eso nos va a ayudar a la hora de tomar nuestras decisiones. La meditación en la palabra evita que tropecemos y tantas otras cosas, hermano. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice de este versículo: medita en él. Cuando digo en él se refiere a la palabra, de día y de noche, y escuche bien esta expresión, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito.
La idea de la meditación constante, día y noche, no significa que usted desde el minuto 1 hasta el último minuto de ese día lo único que esté Biblia, Biblia. No, no. Es en tu día a día, en tus quehaceres, en tus cosas, dedícale tiempo al Señor, a meditar en su palabra. Esa meditación es la que va a enriquecer tu vida, pero debe ser algo continuo. No es que medito el domingo porque es el día que hay que venir a la iglesia. ¿Y el resto qué? ¿El resto de la semana en qué medito? ¿En la novela? ¿Medito en qué le va a pasar al protagonista de la película? A ver si puedo conseguir un capítulo anticipado para ver qué es lo que le pasa. ¿En qué medito? ¿Medito que me estoy volviendo loco por todas las cosas que me están viniendo a la vida? La Biblia nos dice que debemos meditar en las Escrituras. Y la idea de esa meditación constante de día y de noche, lo cual implica continuidad, nos proporciona seguridad y confianza a la hora de hacer lo correcto. A la hora de hacer lo correcto, la meditación en la palabra nos proporciona seguridad y confianza. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que yo debo hacer esto. Y comienzas a orar y en tu mente a pensar en esa palabra. Dios, háblame, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? ¿Cómo, Señor, en la circunstancia particular que yo estoy viviendo, tu palabra tiene la dirección? Y en esa meditación Dios te va a hablar. Porque lo dice la Escritura, no porque a mí se me ocurrió. Y Dios te va a dar la seguridad y la confianza a la hora de hacer lo que es correcto. ¿Cuántas cosas hacemos de manera incorrecta a lo largo de la semana? ¿Por qué? Porque actuamos por inercia muchas veces. Ni siquiera nos paramos a pensar si está bien o está mal, si conviene o no conviene de acuerdo a la voluntad de Dios. Sencillamente actuamos y luego nos damos cuenta que nos equivocamos. Nos guiamos por nuestro primer impulso, por nuestro primer instinto. Bueno, esto se hace así, se arregla. Pero ese no debe ser lo que nos debe impulsar a tomar una decisión. Debe ser la palabra de Dios. Señor, tú que eres el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que conoces mi futuro, que conoces cuál es la respuesta correcta a la situación que yo estoy viviendo. ¿Qué debo hacer, Dios mío? ¿Qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Te hace ese tipo de cuestionamientos? La meditación nos ayuda a ello. Y Dios trabaja en esa meditación por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida y nos va a dar la seguridad para actuar de manera correcta. Por eso dice el versículo, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. La otra cosa que decía era para que guardes y hagas. Esto hace relación a obedecer, hermano, la obediencia, que ya lo hemos mencionado. Mire, la palabra en estos dos versículos que hemos leído, y el 7 y en el 8, nos da la clave de la prosperidad y de la bendición en nuestra vida. Todos queremos ser prosperados en todas las cosas. De hecho, es el deseo de Dios que usted sea prosperado en todo. Eso dice las epístolas, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El problema es que a veces nosotros buscamos la prosperidad en otras cosas y no tanto en el alma, ¿vale? Pero debe haber un equilibrio de bendición en nuestra vida. Dios quiere que seamos prosperados. Bueno, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, no. La clave de la prosperidad, y no me gusta utilizar la palabra prosperidad porque ha sido muy manoseada en los términos cristianos. Pero bueno, la Biblia la menciona, así que la debo declarar. La prosperidad, la bendición en tu vida y en mi vida está directamente relacionada con la palabra de Dios. Versículo 7, la última parte que ya hemos leído, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, última parte también, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida bendecida está ligada a la obediencia a la palabra. Mire, hoy día, hermano, y de esto también hemos hablado en otras oportunidades, hoy día hay un sinfín de libros de autoayuda, ¿cierto? Usted va a una librería y puede conseguir una variedad de títulos que se queda asombrado. Uno se dice, bueno, tan mal está el ser humano que necesitamos tantos libros de autoayuda. Miren, la mayoría, no voy a decir todo porque para eso tendría que haberlos leído, pero hay una gran mayoría de libros, hermano, de autoayuda que simplemente son palos de ciego por alcanzar solamente lo que Dios puede dar. Es el intento del hombre, de la sabiduría del hombre, por alcanzar lo que solo Dios puede dar.
20 reglas para alcanzar el éxito, 10 claves para alcanzar la felicidad y títulos muy sugerentes de esto cuando la Biblia dice, obedece mi palabra y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces le damos más importancia a esos libros que están basados simplemente en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Le damos más importancia a todo eso que a la propia palabra del Señor. Vuelvo a repetir, si tú quieres ser bendecido, si yo quiero ser bendecido, nuestra bendición está ligada a la obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermano. A lo mejor vas a olvidar la gran mayoría de las cosas cuando termine esta reunión, pero que no se te olvide esto. Si tú quieres el bienestar en tu hogar, en tu matrimonio, si tú quieres el bienestar en tu vida laboral o en el sentido que sea, eso no significa que usted no va a tener problemas, porque algunos asocian la prosperidad y la bendición con ausencia de problemas. No, problemas van a haber siempre, momentos de dificultad también, pero todo redundará para bien en su vida, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la clave está en este libro, no en tenerlo en nuestra casa en la librería, sino en leerlo, meditarlo y ponerlo en práctica, hermano. Y por último punto que quiero a modo de resumen compartir sobre la necesidad del esfuerzo, tanto usted como yo debemos esforzarnos en confiar en Dios, confiar en Él, poner nuestra absoluta y completa confianza en Él. Verso 9 dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, y escucha esta parte, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos está hablando acerca del esfuerzo que debemos poner en confiar en Dios, por encima de los temores, porque van a venir momentos de ataques de temor, por encima de los desánimos que a veces asaltarán nuestra vida para detenernos, para que no sigamos avanzando en este camino de la fe. Por encima de todo eso, debemos esforzarnos en medio de esos momentos en mantener nuestra confianza en Dios. No es fácil, pero no es imposible. Contamos con su ayuda, contamos con, la Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, enseñarnos, para darnos la fuerza. Él dice, recibiréis poder, darnos el poder para vencer. Y todo esto, hermano, porque habrá situaciones que se presentarán en nuestra vida para hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Habrá momentos que se presentarán en tu vida, en mi vida, en tu caminar diario, para que dudemos de las promesas y de la palabra de Dios, para que no le hagamos caso y agarremos un atajo que a veces el enemigo nos presenta. Los momentos de adversidad en la vida tratarán de atemorizarnos. ¿Qué vas a hacer ahora? Te quedaste sin nada. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Dónde está tu Dios? Como le decían al salmista. ¿Qué va a pasar contigo? Las necesidades que afrontaremos serán usadas incluso para desanimarnos, hermano. Bien, nuestra confianza en Dios es lo que nos va a mantener firme en cada una de esas circunstancias. Por eso uno debe esforzarse en confiar en Dios, en poner toda nuestra confianza en Él para seguir adelante. Esos son 4 aspectos que Dios le dijo a Josué que debía esforzarse. Son 4 lecciones importantes para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, cabe la posibilidad que tú y yo nos estemos esforzando en otras cosas de la vida que nos están desgastando, que están minando nuestra fuerza, que vemos que no llegamos a ningún lado, que pareciera que estamos dando círculos sin sentido y que nuestra vida no avanza. Porque sí te estás esforzando, pero tal vez no lo estás haciendo en la dirección correcta. La palabra nos enseña en esta mañana esas 4 maneras en que nosotros debemos poner nuestro empeño y esfuerzo. ¿Y cuál es la clave para esforzarnos? Mire, consciente de que el esfuerzo en la vida del cristiano no siempre será fácil, mantenerse en esa actitud de esfuerzo y probablemente en más de una ocasión seremos tentados a abandonarnos a nosotros mismos y a decir, bueno, yo ya paso de todo, que sea... Solemos decir que sea lo que Dios quiera, cuando lo que Dios quiere es que nos esforcemos, ¿vale? Pero lo utilizamos, esa expresión, bueno, yo me abandono, yo paso ya de todo, yo estoy cansado de esto, de lo otro, yo lo dejo todo.
¿vale? Seremos tentados a actuar de esa manera. Por esa razón, Dios, conociendo nuestra debilidad humana, Él nos motiva al esfuerzo de una manera que la palabra nos enseña, por medio de sus promesas. Las promesas de Dios son nuestra seguridad, las promesas de Dios son nuestra fortaleza y nuestro aliento para seguir adelante. Fíjense que antes de que Dios comenzara a decirle a Josué, debes esforzarte en esto, debes ser valiente en esto, primero Dios le da todas las promesas y Él le dice, yo os he entregado la tierra. Nadie te podrá hacer frente, verso número 5, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Verso 9, estaré contigo donde quiera que vaya. Esas promesas es el aliento que usted y yo necesitamos, es la motivación que usted y yo necesitamos para seguir esforzándonos. La cosa pinta negra, las situaciones están difíciles, pero yo sé que Dios no me abandona. Yo sé que Dios tiene el control de mis circunstancias. Mis ojos me dicen que las cosas van de mal en peor. La gente me habla al oído, me dice esto y me dice lo otro. Tratan de traerme el desánimo que las cosas no van a funcionar. Pero yo he puesto mi confianza en Dios. Yo puedo fallar, Él no falla. Él es fiel siempre, dice la palabra. Aunque nosotros seamos infiel, Él es fiel siempre, dice la palabra. Él es verdadero, Él es justo, Él es santo, Él cumple lo que Él promete. Y si Él dice, yo estaré contigo, Él va a estar con nosotros. Es que yo no lo siento, no importa que lo sientas o no lo sientas. La promesa de Dios no está condicionada por lo que tú sientes. La promesa de Dios es una realidad. Y si Él dice, yo voy a estar contigo, anda por este camino aunque se pongan las cosas difíciles. Anda por este camino aunque las cosas se vuelvan complicadas, aunque el temor se presente en tu vida y el desánimo venga sobre tu. Anda por este camino porque yo no te voy a desamparar. La palabra amparo significa protección, cuidado. Y Él dice, yo no te desamparo en el sentido, yo no te voy a quitar mi cuidado sobre ti. Yo no voy a quitar mi protección sobre tu vida cuando tú estás caminando en hacer mi voluntad, esforzándote en ello. Esa es la clave de nuestro esfuerzo, hermano. Así que en su vida cristiana y en la mía, cuando se nos presenten las dificultades, recuerde lo que dice la palabra, yo estoy contigo. Yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a bendecir tu caminar. Esa es la clave, agarrarnos a esas promesas. Es lo que nos va a ayudar en nuestro esfuerzo. Concluyo en esta mañana, hermano. ¿Qué cosas se llevan la mayor parte de tu esfuerzo diario? Piénsalo por un momento. ¿Qué cosas se llevan la mayor parte de tu esfuerzo diario? ¿Entra Dios, entra su reino y su palabra en esas cosas importantes en tu vida? ¿O ocupan un lugar sin importancia? Reflexiona en ello. ¿Con qué nivel de esfuerzo estudias la palabra de Dios? ¿Con qué nivel de esfuerzo buscas el propósito de Dios? ¿Con qué nivel de esfuerzo te preocupas en confiar más en Dios o te involucras en el reino de Dios? ¿Conocer el plan de Dios para tu vida y seguirlo forma parte de tus prioridades? ¿O ni siquiera habías pensado en ello? Debemos hacernos estas preguntas porque nos ayudan a evaluar la dirección que le estamos dando a nuestro esfuerzo diario. Debes reflexionar, debo reflexionar. Debemos meditar en toda esta serie de cosas en las que Dios dice en su palabra que son una prioridad en nuestra vida y preguntarnos, ¿me estoy esforzando en ello? Hay una expresión, hermanos, que suele decir, y con ella termino, dice, la experiencia de la vida dice que nos esforzamos en aquellas cosas que nosotros consideramos importantes. Y esto es una realidad. Usted se esfuerza en lo que usted considera que es importante. Para un padre y una madre de familia es importante criar a sus hijos, ¿y qué hace? Se esfuerza en levantarse cada día para ir a buscar el sustento diario. ¿Sí o no, hermano? Es así. ¿Por qué? Porque es importante para ti. Tu esfuerzo y mi esfuerzo respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto a su reino, respecto a la vida espiritual, el esfuerzo que nosotros le dedicamos a ello, habla de lo importante que es Dios para nuestras vidas. Si no hay esfuerzo en ninguna de esas áreas,
realmente estamos diciendo, Dios no es importante para mí. Y si es así, hermano, yo le animo a usted, y utilizo esta palabra para mi propia vida, que reubiquemos nuestras prioridades, ordenemos nuestras prioridades y démosle el lugar que a Dios le pertenece en nuestra vida. Esforcémonos en ello. Vuelvo a repetir, esto no es a base de toques de varita mágica. No, yo hago una oración y como dice mi hermana Tina, hay una expresión y de repente cambian las cosas. A veces sí, pero no siempre es así. Y hay procesos en la vida donde Dios nos bendice en medio de ese proceso, hermano. Pero requiere de usted y de mí esfuerzo. Amén.